Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En la clase de hoy vamos a tener la segunda clase y la última, digamos, de la unidad 4 de máquinas y herramientas, que habíamos comenzado a ver la clase anterior y que habíamos llegado a más o menos la mitad, un poquito más de la unidad. Para hacer un repaso, aquí habíamos empezado a ver la unidad de torneado. Exclusivamente habíamos visto y analizado cómo se arranca la viruta ya en la unidad 3 con lo que era corte, movimiento de avance, movimiento de penetración, que ya también estaba acá aclarado en esta figura, ¿sí? Los procedimientos de torneado, que había 5: cilindrado, refrentado, torneado cónico, perfilado y por supuesto roscado. Eran 5 procedimientos que se podían dar en el exterior de una pieza o en el interior, adentro de un agujero de una pieza. Bueno, luego habíamos visto, y por último, en la clase anterior, las partes del torno. Este era el torno paralelo, horizontal, y habíamos visto básicamente todas las partes. La verdad que es muy difícil, esto lo digo de alguna manera personal, a estar dando todas las partes de una máquina que por ahí ustedes han visto al pasar en el taller, porque alguna vez se metieron en la sección de tornería sin permiso o por curiosos o curiosas. Entonces, la verdad que por imágenes a mí mucho no me gusta trabajar. Esta pandemia o este ciclo de trabajo que tenemos es complicado, porque la parte técnica tiene un marco teórico, pero si la parte teórica no está vinculada con la práctica, no sirve de nada. Entonces vamos a ver toda esta parte que ya la vimos en la clase pasada, ahora vamos a continuar, pero esto tenemos que verlo sí o sí en el taller una vez que volvamos a clase, para poder constatar lo que dice acá con el torno ahí en vivo y en directo, digamos, al lado de la máquina, viendo cada parte que tenemos acá. Por supuesto, como todo lo demás, como todos estos procedimientos, como todo lo que fuimos viendo en la unidad 3, en la unidad 2. Si no, va a ser muy difícil que ustedes entiendan, pero no solo que entiendan, sino que aprendan de una manera concreta y eficiente todo lo que tienen que aprender. Dicho esto, bueno, vamos a continuar entonces con esta unidad. Acá lo que sigue sería la puesta a punto del torno paralelo. Bueno, recordemos que acá en el plato portapieza va a ir la pieza que nosotros vamos a tornear, que en el caso, para que tengan una idea, sería esta pieza que está acá, o la pieza que se está torneando acá, que es la que gira. Esa pieza va acá puesta en el plato. Y esa pieza tiene que estar sujeta lo mejor posible, y hay que ajustarla lo mejor posible en las mordazas para que esa pieza no salga volando. Recordemos que esa pieza está girando bastante rápido, gira por lo menos a 500 vueltas. Bueno, esto va a depender del diámetro que tengamos, ¿sí? Hay una fórmula que la van a ver el año que viene. Pero esas vueltas va a depender del diámetro, pero generalmente son de 500 vueltas para arriba, y cuando gira bastante rápido el husillo, el plato, esto hace que si no está la pieza bien apretada en contra del plato y vienen las mordazas, puede salir volando. Y si sale volando, puede salir volando hacia nosotros y golpearnos. Entonces, no solo que se puede romper el torno, puede romper la herramienta, sino que nos puede estropear o puede lesionarnos a nosotros. Por eso es muy importante la sujeción correcta de la pieza. Bueno, la herramienta tiene otro capítulo muy importante también. La herramienta que va colocada acá, ¿sí? En esta parte, que sería, en el caso de las figuras que vimos, esta es la herramienta. Esta herramienta va colocada en el centro de la pieza, o sea, va alineada al centro de la pieza. Por eso también esto, verlo de la parte teórica, tiene un límite, porque yo les voy a explicar esto, pero si no lo vemos en la práctica no se va a lograr entender, me parece, bien del todo. Es como que estoy atado de pie y mano en esto. Necesito sí o sí la parte práctica.
Pero bueno, vamos a seguir con la explicación. Entonces la herramienta puede estar descentrada, puede estar colocada más arriba o más abajo, erróneamente por supuesto. La herramienta tiene que estar colocada en el centro. O sea, que el filo de la herramienta, que sería este filo que se ve acá, ¿sí? Esta punta que está tapada acá por la viruta, pero estaría por acá la punta de esta herramienta. Esa punta tiene que estar alineada con el centro de la pieza, ¿sí? Con este centro que se ve acá, con este punto. Entonces, si está muy arriba o muy abajo, que estaría mal, la herramienta puede sufrir consecuencias. ¿Cuáles son? Bueno, si la herramienta está muy abajo con respecto al centro, acá estamos viendo la herramienta y la pieza vista de costado. Si está muy abajo, va a quedar un material sobrante en el medio de la pieza y esto va a hacer que la herramienta pase por debajo. Cuando la herramienta va avanzando, va cortando, va a pasar aquí debajo y no va a cortar y va a dejar un pedacito de material en el medio que está pintado aquí de color verde. La herramienta no se va a romper en este caso. La herramienta no va a sufrir daños, o por lo menos la mayoría de las veces no sufre daño, pero sí va a quedar un pedacito de material y la pieza, que es la que se mecaniza, va a quedar con una falla acá en el medio. ¿Qué pasa si queda alta la herramienta? Si el filo de la herramienta queda por arriba del centro. Bueno, acá está el problema más grave, digamos. Porque acá cuando empecemos a avanzar, la herramienta, esto lo voy a agrandar un poquitito. La herramienta, acá yo, esperen un segundo que busco una herramienta que recién borré. Perdón, cerré. Bueno. Volvemos. La herramienta va a ir cortando, pero va a cortar hasta que llega a este punto. ¿Por qué digo a cortar? Porque básicamente la viruta, o sea, la herramienta, corta en este punto. Voy a agrandarlo un poquito más para que se entienda. La herramienta corta acá arriba, acá está el filo, o sea, esta punta que se ve acá, es la que corta y que es la que justamente al girar esta pieza para allá, en sentido siempre en contra del filo, cuando la herramienta es apoyada sobre el material, se va a producir un roce y se produce un arranque de viruta, esta viruta que vieron que se hace todo un rulito chiquitito hasta que se corta. Y otra vez se hace otra, y otra vez, y así se hacen todas virutitas. Como en el caso de la madera. Bien. Pero ¿qué pasa? Esa viruta se va a generar siempre y cuando la herramienta pueda cortar. ¿Cuándo va a empezar acá, en este caso, a no cortar? Bueno, cuando se alinee la punta de la herramienta con la parte de acá arriba, porque como está muy arriba, entonces acá, ¿qué va a pasar? La herramienta ya no corta más acá arriba y va a empezar a hacer fuerza acá al costado de la herramienta. Como acá al costado de la herramienta no está diseñada para sufrir esfuerzos, se va a romper. Se va a romper acá, digamos. Toda esta parte va a quebrarse. Y rompemos la herramienta, ni más ni menos. Y también la pieza, porque la pieza va a quedar con este pedazo de material acá pintado de color verde, ¿sí? Para que ustedes se den idea. Y por lo tanto va a quedar también fea la pieza. O sea que voy a arruinar la pieza y voy a arruinar la herramienta. Entonces, esta sería la peor condición, que la herramienta quede por sobre el centro, ¿sí? Más que cuando la herramienta queda por debajo. Porque acá dijimos que la herramienta es raro que se rompa, ¿sí? Se puede romper, sí, pero es muy raro. Porque no sufre la herramienta ningún esfuerzo. Pasa por debajo y queda material. Nada más. Bueno, esto es importante también verlo en la práctica. Pero por ahí se puede entender mejor desde lo teórico, razonándolo un poquitito. Pero bueno, es difícil también porque no vimos nunca el torno, básicamente. Bien, sigamos. Sentido de giro, lo dijimos recién. Es muy importante que el giro del plato
generalmente siempre es antihorario, tiene que producir una traba entre el material que gira y la herramienta que corta, ¿sí? Entonces, porque si giraría al revés, no hay forma de que la herramienta genere una traba con respecto a la pieza. Esto lo podemos ver acá, como recién lo vimos, ¿sí? Que, por ejemplo, lo voy a hacer acá, que acá tenemos la condición correcta, que es en el medio. ¿Vieron? Fíjense que el filo pasa por el centro de la pieza. Esta es la posición correcta. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se genera una traba? Bueno, se genera una traba porque el material gira en contra del filo de la herramienta y ahí va desprendiendo una viruta que tiene la forma del rompeviruta, que sería la parte esta, ¿sí? Entonces, si giraría al revés, si la pieza gira para el otro lado, cuando viene para acá la pieza, acá no hay ninguna traba. Entonces va a patinar y lo que único que va a hacer es desgastar esta parte de la herramienta o también puede romperla. Por eso es muy importante que el giro sea siempre en contra del filo de la herramienta, que está como lo dice acá. Va a producir una traba, ¿sí? Va a producir una traba, perdón, está acá. El mismo producirá una traba entre el material que gira y la herramienta que corta, produciendo así el corte o mecanizado de la pieza, arranque de viruta. Bien, espero que se haya entendido esta parte que arrancaba acá. Bueno, y ya pasamos a ahora la parte de herramienta de corte. Básicamente tenemos en la industria del arranque de viruta 3 tipos de herramientas de corte. Que estas herramientas de corte, como lo dice acá, están normalizadas bajo normas. O sea, los fabricantes de estas herramientas tienen que hacerlas con dimensiones específicas de acuerdo a las normas. Por ejemplo, DIN e ISO. Por ahí las normas ISO las habrán escuchado nombrar. ISO 9001, qué sé yo, son normas de calidad de algunas empresas. La norma DIN es una norma alemana, exclusivamente de Alemania, y se la toma como una norma casi universal por lo exigente que son los alemanes en cuanto a las normas. Entonces, cualquier persona o fábrica, empresa que se quiera poner a fabricar estas herramientas, tienen que estar bajo normas. O sea, para que todo el mundo fabrique las mismas dimensiones, la misma altura, el mismo largo, el mismo filo, etc. Entonces, hay 3 tipos. Uno se llama acero rápido o acero super rápido, que es un tipo de herramienta, es el más antiguo, digamos, de todos los que tenemos acá. Ya les voy a contar un poquito la historia. Después tenemos el metal duro soldado, que este sería un segundo material en cuanto a la historia y en cuanto a el tiempo que está. Perdón, pero acá tenemos ya otro material, porque acá tenemos acero rápido o acero super rápido, que es más o menos lo mismo. Pero acá ya tenemos metal duro, que es otro material que se llama, el metal duro se lo denomina químicamente carburo de tungsteno, ¿sí? Carburo de tungsteno. Pero está soldado acá. Esa pastilla que se ve acá está soldado a este cuerpo de herramienta. Y las herramientas más modernas, que más o menos de la década del 80, 75-80, empezaron a surgir de a poco, son las herramientas con metal duro intercambiable. O sea, en vez de esto soldado, esta pastillita soldada, tenemos estos insertos, estas plaquitas que van apretadas acá en la punta. Entonces, bueno, la gran ventaja que tiene esto, por supuesto, es que si esta herramienta se rompe la punta, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, desoldar esta pastilla, volver a soldarla o buscar una herramienta nueva. En cambio acá no. Acá cuando se me rompe la punta, puedo intercambiarla porque tengo 6 puntas intercambiables. Por ejemplo acá 3 arriba y 3 abajo. En cambio acá no, acá tengo una sola punta. ¿Sí? Entonces esto hace que sea un proceso de cambio de filo mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más preciso, ¿sí? Obviamente que el precio que tiene esta herramienta no es lo mismo que tiene esta ni que tiene esta. Ya vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre una y otra.
Bien, continuamos. Como les dije, les voy a contar un poquito rápido, porque no quiero ser, digamos, denso con este tema, pero quiero comentarles un poquito cómo surge esto del acero rápido, súper rápido, y la evolución un poco de las herramientas de corte a través del tiempo. Digamos, el acero rápido fue creado por Frederick Taylor, un alemán que se dedicaba en su momento, allá estamos hablando antes de la Revolución Industrial, en 1700 y pico, y fue la persona que de alguna manera fue toda su vida destinada a la experimentación de materiales para lograr herramientas de corte. Y bueno, en su casa tenía un taller y fue él quien, combinando distintos materiales, logró que el material que se torneaba en aquel tiempo o se podía, digamos, de alguna manera mecanizar, no con un torno sino con cualquier otra máquina, lo haga de una manera más rápida que lo que había en aquel tiempo. Que recuerden que lo único que había en aquel tiempo, como lo habrán visto en algunas películas, era el temple de los materiales. Era calentar un material con una fragua o con algún método de carbón, digamos, para levantar una temperatura que el hierro quede al rojo, o un poco más, y luego meterlo en agua. Ese enfriamiento brusco lograba que el material lograra un temple, como se le llama, y lograra una dureza superior a un material que no tenía ese proceso. Entonces, ese material se usaba como herramienta, pero ¿qué pasa? Era fácil de desgastar, no tenía una dureza acorde a lo que se quería hacer. Por eso, esta persona, este alemán, logró, mezclando materiales y fundiéndolos, el acero rápido. Con el paso del tiempo, ¿sí? Con el paso del tiempo, él fue también siguiendo la comprobación de materiales, fue mezclando los materiales y logró, colocando, por ejemplo, cobalto y otros materiales, una mejora de esta herramienta que él había creado, y la llamó acero súper rápido. Me olvidé de contarles por qué era acero rápido, porque bueno, este acero mecanizaba mucho más rápido que el que yo les comentaba recién, que era el acero templado en la fragua. Por eso se le llamó acero rápido, porque era más rápido el mecanizado que lo que hacía anteriormente. Bueno, después lo llamó súper rápido, HSS, High Super Steel, a una mejora de este acero rápido. Bueno, ambos hasta la actualidad siguen viniendo, se siguen fabricando, principalmente ¿sí? Porque ya es raro verlo, pero todavía se puede llegar a ver, pero el que más se ve es el acero súper rápido. Este HSS es el que se utiliza en las mechas, que ustedes usan para perforar, para hacer agujeros. Se utiliza en las limas, se utiliza en las herramientas de carpintería, en prácticamente todas. Las de mano se utiliza acero súper rápido, las usaron el año pasado con el Gaby Toraza en carpintería. ¿Sí? Esto se utiliza muchísimo. Pero ¿qué pasa? En tornería tiene la particularidad que se desgasta, dependiendo del material que torneamos, por supuesto, se desgasta con facilidad. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, digamos, los alemanes descubren el carburo de tungsteno, ¿sí? También llamado metal duro, o también llamado Widia, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ellos descubren que el carburo de tungsteno era muy duro y lo que hacía era tornear casi 20 veces más rápido que esto. O sea, es 20 veces mejor el metal duro que el acero súper rápido. ¿Sí? Entonces, por eso, desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, desde que terminó, desde el 45 en adelante, se empezó a usar el carburo de tungsteno, a medida que fue pasando el tiempo, mucho más en la parte de torneado. Y al día de hoy prácticamente el acero súper rápido no se utiliza más en torneado y se utiliza el metal duro, básicamente intercambiable, porque es mucho más fácil
que este que está soldado. No quiere decir que el acero súper rápido no se use más. Vuelvo a repetir, las mechas tienen un costo muchísimo más económico que una mecha de acero, de metal duro. Entonces, por eso las mechas se siguen usando de acero súper rápido o HSS. Pero para lo que es herramientas de torno, se utiliza, por supuesto, esta que veníamos mencionando. Cuando hablamos de Widia, justamente, Widia en alemán significa como el diamante. Ellos pensaban que ese carburo de tungsteno era casi como un diamante. Entonces, bueno, lo llamaron de esa manera. Y este material nuevo, este acero súper rápido, este material metal duro intercambiable, tiene una clasificación que va a ir de acuerdo al material que va a mecanizar, que va a tornear. O sea, si yo voy a tornear plástico, voy a tener una clasificación. Si voy a tornear acero, ya sea bajo o alto contenido de carbono, va a tener una clasificación. Si voy a tornear fundición, va a tener otra clasificación, aluminio otra, y así sucesivamente. Depende de los materiales que yo voy a tornear, voy a tener una clasificación. Esa clasificación básicamente va a estar, como está acá en esta tabla, en colores, con una letra, pero también se va a clasificar de acuerdo a qué desprendimiento de viruta voy a tener. Cuando ustedes tornean, cosa que ustedes no hicieron nunca, lamentablemente, por este maldito virus, lo digo así porque realmente me da bronca, pero bueno, cuando ustedes tengan la posibilidad de tornear, van a ver, yo les voy a mostrar que podemos desprender virutas más largas o más cortas, ¿sí? Esas virutas largas o cortas van a depender de la composición química interna que tenga el material que nosotros torneamos. Doy un ejemplo. Si torneamos fundición de hierro, la viruta va a ser corta. Va a ser muy cortita, prácticamente va a ser como una arena la que va a desprender la herramienta cuando tornee. Si torneamos acero, cualquier tipo de acero, más de todos los aceros de bajo contenido de carbono, pero básicamente todos, desprenden virutas más o menos largas. O sea, la viruta mide varios centímetros, ¿sí? O puede medir 1 centímetro de largo, por lo menos. Entonces se llama viruta larga eso. Si torneo plástico también, el plástico al tornearlo genera una viruta súper larga. Y si bien es blando para tornearlo, es fácil para tornear, suele tener algunas complicaciones porque la viruta no se corta. O sea, es muy larga. Sale viruta, sale y no se corta. Espero que se haya entendido. Bueno, entonces también esto va a derivar en dos grandes tipos de materiales. Los llamados férreos y los no férreos. Los férreos son los que principalmente en su interior hay ferrita, o sea, hierro. La ferrita es el hierro, por eso se llama ferrosos. ¿Cuáles son algunos materiales de esto? Bueno, acero, fundición, ¿sí? Todos los que tengan en su composición interna hierro. Y están los otros que se llaman no ferrosos, no ferrosos, que por supuesto al no tener férreo algo, significa que adentro no tienen nada de hierro, o para no decir nada, pero muy poquito. ¿Por qué digo esto? Porque el aluminio suele tener algo de hierro, pero es ínfimo. Por eso se lo va a caratular directamente como nada de hierro. ¿Cuáles son? Bueno, cobre, bronce, plástico, aluminio, etcétera, no poseen nada de hierro, o sea, son materiales no ferrosos. Bueno, y este tema, por supuesto, yo lo coloco acá, lo van a profundizar el año que viene con Fabián Poy en la materia conocimiento de los materiales. ¿Por qué nombro esto? Porque también estos dos grandes grupos de materiales férreos y no férreos es muy importante para esta clasificación que vamos a ver ahora. Esta clasificación que vemos acá es una clasificación de metales duros, o sea, de estos metales, soldado o intercambiable, cualquiera de los dos, pero es una clasificación para los dos, de acuerdo al material que van a tornear. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tornear acero al carbono, ¿sí? Un tipo de material muy usado en tornería,
el que más nosotros usamos en tornería y en todas partes del mundo, es el acero. Vamos a tornear con una herramienta caracterizada tipo P, de color azul, digamos. Esta clasificación no quiere decir que la herramienta esté pintada de color azul, sino que la parte esta de acá atrás va a estar pintada de un color, como en este caso amarillo. Va a estar pintada de color azul. El amarillo lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver que la columna que tenemos acá al lado nos dice que el tipo P mecaniza materiales férreos, porque tiene ferrita, tiene acero, tiene carbono, perdón, de viruta larga. Ya habíamos dicho que el acero generaba una viruta larga. Entonces, este material a mecanizar va a ser el acero con carbono, y dice: el acero es el grupo de materiales más grande en el área de mecanizado, abarca materiales no aliados, sería que no le meto, esto ustedes ya lo vieron el año pasado, creo, no, son materiales que no tienen ninguna aleación, ningún componente más que hierro y carbono, y de alta aleación. O sea que aparte de hierro y carbono tienen un montón de otros componentes que lo hacen mucho más especial. Son materiales que generan viruta larga y su maquinabilidad suele ser buena, o sea, son fáciles de mecanizar, se dejan arrancar viruta. Eso significa maquinabilidad. Pero puede ser muy distinta según la dureza y contenido de carbono del material. O sea, esa maquinabilidad va a depender mucho de la dureza del material y de, por supuesto, el contenido de carbono. Pero este tipo de material, que a mí lo que me interesa que ustedes sepan es el tipo P de color azul, tornea materiales férreos de viruta larga y son los acero al carbono. Después tenemos el amarillo, que es tipo M, y este material va a mecanizar materiales férreos y no férreos, por eso está en el medio. Tornea materiales, un poquito de este y un poquito del de acá abajo, que vamos a ver ahora, materiales férreos y no férreos, de viruta larga y corta. O sea, este tornea todo, pero de una manera no tan buena como el primero o como este tercero. ¿Cuál es el material predilecto que mecaniza el tipo M? Son los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables para mí es el peor material para mecanizar en un torno o en cualquier máquina de arranque de viruta. Porque es un material que provoca un rápido desgaste del filo de la herramienta, ya que el acero inoxidable tiene un componente junto con todos los que conlleva el acero inoxidable, que es el cromo, y el cromo es un material que cuando está ligado al acero se lo hace un material muy difícil de desprender viruta y por lo tanto desafila muy rápido el filo de la herramienta. Es más, el filo de la herramienta tiene que tener ciertas características para que pueda cortar, si no tampoco lo va a cortar. Por eso el acero inoxidable es el peor material que hay para mecanizar y lo va a mecanizar de alguna manera el tipo M de color amarillo. Y por último tenemos en la clasificación al tipo K, que es de color rojo, esta clasificación de materiales, y este tipo de filo de herramienta va a mecanizar materiales férreos y no férreos, o sea, los que tienen hierro y los que no tienen hierro en su composición, de viruta corta. Y acá aparece la fundición, que yo ya les había dicho que la fundición genera una viruta corta. Tan corta que parece una arena, parece un polvillo. Dice, es, al contrario que el acero, un tipo de material que produce viruta corta. Si dijimos el acero, fíjense, viruta larga, viruta corta. Por eso está opuesto, está acá abajo. La fundición en general, dice, es un material fácil de mecanizar, es cierto, porque si se desprende como una arena es como que se desgrana cuando la herramienta choca con el material. Y dice, este tipo de material resulta también muy abrasivo para el filo de la herramienta, provocando su desgaste prematuro, digamos, en tiempos cortos de mecanizado. Cuando decimos abrasivo significa que es como una lija este material y lo que hace es desafilar rápido el filo también. O sea, si bien es fácil de mecanizar, tengo este problema que suele desgastar el filo de la herramienta bastante fácil. Bueno, espero que se haya entendido. Esta es una clasificación de los materiales
que fíjense acá tengo un set de herramientas. ¿Sí? Esta es herramienta que habíamos visto acá arriba, o que habíamos visto acá. ¿Sí? Estas herramientas que tenemos aquí, que están en la figura, bueno, nosotros las vamos a ver aquí, al final. Y fíjense que la parte de atrás de la herramienta está pintada de un color. Ese color es identificable con estos tres. Por ejemplo, las amarillas representan el tipo M y mecanizan acero inoxidable. Las azules, que están pintadas aquí, son el tipo P y mecanizan acero al carbono, o acero, vamos a llamarle acero directamente. Y las rojas mecanizan fundición y son las de tipo K, ¿sí? La letra K. Y mecanizan fundición, como dije recién. Bueno, entonces de esa manera yo voy a identificar con los colores las herramientas para mecanizar diferentes materiales. Bueno, hasta aquí la unidad 4. Damos por finalizado la unidad, damos por finalizado la parte teórica. Aquí terminaría todo. Es lo que siempre se dio por lo menos en estos 10 años como docente de esta cátedra. Lamentablemente sin nada práctico, porque dudo que ustedes tengan un torno en su casa. O sea, nadie tiene un torno en su casa, por lo tanto no podemos poder hacer la parte práctica, pero bueno, por lo menos la teoría se vio en su normalidad completamente. Van a tener un trabajo práctico, como ustedes saben muy bien, de esta parte de esta unidad 4, referido a herramientas, posición de la herramienta y la colocación de la pieza, etcétera, junto con las partes del torno que la vimos la clase pasada. Vamos a tener un pequeño trabajito. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta, como ustedes saben muy bien, me la hacen llegar por WhatsApp o por mail. No hay ningún problema. No quiero que se queden con dudas, por favor. Siempre digo, para eso me pagan, ¿sí? Me pagan para que ustedes aprendan, para que ustedes tengan todos los conocimientos referidos a torneado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.